Bienvenidos a un nuevo episodio de Erle Podcast. Vamos a tener en esta ocasión una charla muy entretenida y también una charla muy profesional con la doctora Diana Vargas, una profesional del ámbito jurídico con quien vamos a conversar. Bienvenida, doctora Diana, a Erle Podcast. Muchas gracias primero por la invitación a Ediciones Legales y para mí es un gusto estar aquí. Estimada doctora, nosotros siempre hemos acostumbrado al iniciar nuestro podcast, conocer al profesional desde el ámbito académico como también profesional, su experiencia laboral. ¿Nos puede contar quién es la doctora Diana Vargas? Bueno, soy primero abogada de la Universidad Central del Ecuador. Me ha gustado siempre especializarme. Tengo una especialidad en Derecho Procesal, una especialidad en Compras Públicas y también cursé la maestría en Derecho Administrativo y Contratación Pública en la Universidad Andina Simón Bolívar. En el ámbito de experiencia profesional. En el ámbito de experiencia profesional, he trabajado mucho tiempo en el sector público y también en el privado. Inicié mi vida profesional en el ámbito público en la Asamblea Nacional para posteriormente trabajé también en la prefectura de Cotopaxi como asesora y procuradora de la prefecta. Posterior a ello, trabajé en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como especialista de revisión de delitos anticorrupción del país. Posteriormente, pasé al Operador Nacional de Electricidad, SENACE, como asesora del director ejecutivo y subgerente jurídica. Después de ello, laboré en el CERCOP como coordinadora general jurídica. Posterior a ello, estuve en la Comisión Ejecutora del Río Coca como líder jurídica y encargada de todo el problema de los contratos de la erosión regresiva. Eh, Después de ello pasé también a CLGP, en el que ocupé algunos cargos como directora jurídica de SELEC, para luego también pasar como eh, especialista también en patrocinio jurídico y posterior a ella como jefe corporativa de asesoría y contratos. Bueno, mi doctora, vemos que usted ha cosechado pues una amplia experiencia tanto en el sector público como también en el ámbito profesional con sus especializaciones y más. Estimada doctora, ¿qué le motiva a usted a continuar en el sector público, a especializarse en el sector público más que todo? Sí, ahora efectivamente, y justo eso les quería comentar, ahora estoy incursionando en el sector privado, estoy a cargo ya de una nueva firma jurídica, entonces he incursionado ahora en el sector privado. Entonces, todo este conocimiento, este bagaje de experiencia que se ha dado en el sector público, ahora lo estoy trasladando también al sector privado desde la cátedra universitaria, así como en la formación y fundación de mi despacho jurídico. Está muy interesante poder compartir también sus conocimientos, más que todo la práctica pública con estudiantes de pregrado o también de maestría. Sí, actualmente estoy dando cátedra en posgrado, entonces es una linda experiencia porque toda la experiencia con la parte académica y el conocimiento se puede trasladar para que personas puedan llegar a diferentes espacios, tanto en el ámbito público como privado, con una experiencia que ya la he vivido. Estimada doctora, ¿qué aspectos determinantes usted considera que le ha tocado vivir para tener este crecimiento profesional tan destacado? Lo primero siempre es actuar con transparencia en todas las entidades en las que he trabajado. Creo que ese es el pilar fundamental que tiene que tener cualquier profesional del derecho. El segundo, de manera permanente, estarse especializando, capacitando. Creo que una de las responsabilidades más grandes de los profesionales es el aceptar un cargo siempre y cuando esté preparada para hacerlo. Entonces, ante estas circunstancias, en todas las posiciones en las que me he encontrado, he tratado de estar preparada, buscar siempre la capacitación continua y específicamente conocer el ámbito público, el derecho administrativo, la contratación pública, desde los ámbitos públicos en los que he pasado para poder dar una asesoría adecuada a las diferentes autoridades e incluso para que si tenga que atender algún requerimiento de un ciudadano pueda garantizarse siempre el cumplimiento de sus derechos constitucionales y legales que tendría. Estimada doctora, nosotros justamente al revisar su perfil, su currículum, vemos que usted ha trabajado por un largo tiempo en áreas estratégicas del Estado,
como en el Operador Nacional de Electricidad, SENACE y otros. ¿Qué habilidades usted podría destacar que debe tener un abogado para desarrollar su trabajo en estas áreas? Yo lo que pensaría es, como le digo, a nivel del sector eléctrico, tener conocimiento del derecho energético. Es una área muy estratégica, especializada, que requiere un conocimiento y experticia adecuado para que pueda dar una asesoría concreta. Otra habilidad es el manejo de los grupos, es algo importante. Si usted va a liderar, tiene que saber cómo ser la cabeza de un equipo. No solamente es el dirigir y dar órdenes, sino el tener el conocimiento, la experiencia para poder dirigir ese equipo y que ese equipo pueda actuar siempre en cumplimiento de la ley y la norma. Creo que esos aspectos son fundamentales para uno poder estar en los sectores estratégicos y siempre, como les digo, el tema del conocimiento específico en la materia en la que voy a estar especializado. Entonces, doctora, podríamos decir que bajo su experiencia, pues ha habido una evolución del asesor jurídico en la administración pública, que ya no sea un servidor público únicamente dedicado a una cosa, sino que se especialice en lo que está trabajando para que de esa manera pueda brindar un mejor servicio a la colectividad. Sí, efectivamente considero eso. Como les dije, dentro de mi formación profesional he visto ciertos aspectos en los cuales me he ido formando poco a poco, primero en derecho procesal para dar un patrocinio adecuado en diferentes materias y como luego en derecho administrativo y contratación pública y también en diferentes cursos en lo que es sector energético, ¿no es cierto? Entonces, ante eso, considero que sí, que uno cuando va a ocupar un cargo público tiene que especializarse en la área en la que va a ocupar, siempre estar al día en las diferentes resoluciones, en los diferentes cambios normativos. Entonces, creo que tanto un profesional en el ámbito público y privado que da una asesoría tiene que estar al tanto de los cambios que se pueden ir dando en el mundo jurídico, que son muchísimos. Como ustedes saben, siempre están publicando la información en sus bases de datos de diferentes cambios que se van dando. Entonces, creo que la formación, el estudio permanente es la clave para lograr un éxito como profesional del derecho. Claro, la capacitación siempre va a ser entonces la clave. Yo en algunos podcasts hemos justo revisado esa parte, que el abogado tal vez todólogo ya no existe, sino que tiene que ser un abogado especialista en el ámbito que está trabajando. En ese sentido, estimada doctora, ¿cuáles son los retos que usted considera que tiene que enfrentar el derecho o el abogado al tener que cumplir metas, pero a la vez también tener que cumplir con una asesoría legal adecuada en la administración pública? Claro, yo creo que siempre como profesionales en todas las ramas tenemos o vamos por el cumplimiento de metas. Las metas siempre tienen que ir acompañadas del desafío del cumplimiento normativo. O sea, no por cumplir una meta me voy a saltar diferentes pasos que la ley me determina. Y por eso, como las entidades públicas tienen que actuar con seguridad jurídica, ¿no es cierto? Siempre encaminadas o enfocadas en el cumplimiento normativo. Entonces, creo que van de la mano, creo que tanto las metas como el cumplimiento normativo siempre tienen que ir apegadas, porque caso contrario, puedo cumplir metas, pero si yo no estoy apegado al ámbito normativo, voy a tener problemas con los entes de control. Entonces, creo que ese es el desafío para las personas que asesoran en el sector público, que siempre ir enfocadas o revisando el cumplimiento normativo para ahí lograr mis objetivos, porque si una meta está fuera de un ámbito normativo, yo creo que efectivamente no pueden ser cumplidas, porque nosotros recordemos que a lo menos en el derecho público nosotros tenemos que hacer lo que específicamente se encuentra escrito en la norma. Claro, más que todo porque esto lo vamos a trabajar también en el sector privado, ¿no? Yo también quisiera ser más eficiente, pero debo cumplir la normativa, todo el tema comercial y más, para de esa manera llegar a mis metas. Mi estimada doctora, en su criterio profesional, ¿cómo considera usted que desde el ámbito jurídico se puede mejorar la transparencia en las instituciones públicas? Yo, ahora que estoy en el ámbito privado, como les he comentado, creo que he tenido o atendido ya algunos casos por ejemplo, de diferentes empresas donde me dicen, quiero participar en un proceso en contratación pública, quiero hacer algunos proyectos en el sector público, pero uno siempre, creo que como profesional del derecho está en recomendar a las empresas y decirles, bueno, hágalo. Creo que es un ámbito muy interesante para incursionar de una empresa, pero la recomendación que en mi caso siempre les doy es hágalo siempre en derecho, hágalo siempre presentando bien los documentos, hágalo bien presentando buenas ofertas, porque el tema de coimas y demás, eso no le garantiza absolutamente nada y lo único que va a hacer
es que a usted le va a perjudicar, va a estar metido en problemas. Entonces siempre creo que la recomendación como abogado es hacer las cosas bien, creer en ese sentimiento, en ese espíritu de que todavía en nuestro país tenemos la justicia limpia, tenemos jueces que no son corruptos. Creo que ese es nuestro primer camino, el creer en nuestro país y creer que existen profesionales del derecho que son honestos, funcionarios que son honestos, y que si nosotros tenemos que dar una recomendación a una multinacional, a una gran empresa, digámosles, o sea, en nuestro país podemos concursar limpiamente y la mejor oferta, la que cumpla los requisitos, será la que gane. Creo que ese es nuestro objetivo y si en algún momento hemos sido sujetos de que haya funcionarios que no han cumplido con esta a cabalidad con estos aspectos, creo que la recomendación a estas empresas es presente las denuncias. Ujú. Porque si nosotros no evidenciamos que existen ciertas irregularidades, ¿cómo podemos corregir? Esa es mi recomendación. Claro, pero ahí en el tema de las denuncias quisiera hacer un poco una pausa, porque muchas veces, claro, el ciudadano encuentra tal vez una forma que le están tal vez existiendo corrupción en el sector público, más que todo en la contratación pública, pero al momento de poner una denuncia ante la entidad de control, a veces se siente o se percibe que no camina, que se queda en la denuncia, que se queda en la dirección de denuncias y no pasa de ahí. Entonces, ¿cómo podría, por ejemplo, el CERCOP destrabar esta parte para que le dé una solución al ciudadano y sea transparente más que todo la contratación? Claro, y ahora con las reformas legales en materia de contratación pública, justamente se está fortaleciendo el tema de la investigación de denuncias que presentan los oferentes. Entonces, yo creo que a través del Consejo de Participación Ciudadana también existe y muchos ciudadanos no conocen que se pueden presentar denuncias contra delitos de corrupción en el país. Existen ventanillas en el CERCOP donde también existe una área especializada para poder tratar todos los temas de denuncia. Entonces, sé que en muchas ocasiones nos podemos sentir como que no caminan, pero creo que el primer paso es denunciar. O Claro. sea, es la invitación, porque si nosotros no denunciamos, las entidades no conocen y básicamente no se podría hacer nada. Ujú, Entonces creo que lo primero es iniciar de algo, ujú. porque sé que capaz el camino o la denuncia no puede llegar a lo mejor, pero en algún momento se va a dar. Entonces, esa es mi Claro, el recomendación. primer paso, actuar con ética también. Sí, actuar con ética, transparencia, y creo que eso es el principal camino a los funcionarios públicos, ¿no? Ujú. La ética, la transparencia desde dentro de las instituciones, para que si en el caso algo se confirmara también, podrían los de contratistas, y los diferentes ciudadanos que han sido o que no han sido atendidos de manera adecuada y demás, poner las denuncias correspondientes. Y justamente hablando de la ética en la administración pública, ¿qué papel juega la misma desde el ámbito jurídico? Yo creo que dentro del ámbito jurídico es específica y nosotros como abogados sabemos que el actuar con ética y transparencia es parte de los principios incluso para nosotros poder atender a un cliente desde lo privado y no se diga al ciudadano desde lo público. Entonces la ética y transparencia creo que es la parte de la formación que uno tiene como profesional, como persona que viene desde nuestros hogares, son principios básicos, pero también creo que estaba enfocada siempre en el sector público desde la atención que nosotros tenemos al ciudadano. Entonces, yo creo que deben fortalecerse mucho las capacitaciones y demás y en el sector público para de alguna manera fortalecer el cumplimiento de los procesos con ética y transparencia. Ujú. Claro, yo que también me sumo también a eso, ¿no? Que la capacitación sea lo esencial para que incluso los procesos de contratación pública marchen de mejor manera, o sea, marchen del modo que está establecido en la ley. Recientemente tuvimos una actualización casi completa a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, donde vemos que se destraban algunas cosas que antes pues no caminaban de la forma adecuada. Pero yo sí considero también que desde el actuar del funcionario, la capacitación del mismo, puede hacer que todo marche de forma adecuada. Estimada doctora, desde su liderazgo, al ser coordinadora de general de asesoría jurídica, directora, asesora y líder de proyectos también, ¿cómo considera usted que justamente la formación y la actualización de los temas jurídicos son necesarios para los funcionarios públicos o los funcionarios en general? Mm, la función pública merita siempre estar, como les dije, en constante capacitación, en constante desarrollo. Y para liderar un equipo, la líder de ese equipo tiene que conocer de qué es lo que voy a tratar o para qué estoy liderando en determinada entidad. Y
los equipos estratégicos que una persona maneja eh, necesitan ver ese líder que sea primero, como usted diga, cumpla ciertos requisitos, ¿no? Ujú, Que sea ético, transparente, que tenga el conocimiento para poder liderar, que tenga esa formación y responsabilidad y que se trate de una persona honesta. ujú, Entonces, y que a la final al equipo también le dé la guía y le enseñe, porque en muchas ocasiones nosotros esperamos que el equipo sea el que le resuelva al director, asesor o al gerente, y más bien es todo lo contrario. El líder tiene que ser la cabeza visible, la que da las estrategias, la que da la guía para que el equipo que está por debajo del líder pueda ser quien ejecute ese trabajo, pero siempre bajo una guía, y en esa guía tiene que verse una persona que sea o cumpla las características adecuadas para liderar a un equipo. ujú. Entonces, eso creo que es lo principal para que haya el respeto, para que una entidad pueda salir adelante. Necesita un verdadero guía, un verdadero líder que tenga el conocimiento del caso. Como les dije, el principal tema deshonesto que yo veo es cuando uno acepta un cargo al que no está preparado. Entonces, Claro, yo decimos creo caínate que la corrupción. sí, y yo entonces creo que siempre, si yo voy a aceptar un cargo, es siempre y cuando tengo el conocimiento y estoy preparado para hacerlo. Ujú. Claro, que yo pueda aportar para Sí, ese cargo. efectivamente, que yo pueda aportar con mis ideas, con mis proyectos, que tenga una visión clara a dónde ir y cuáles son mis metas y objetivos a los que seguir. Estimada doctora, en todos los altos cargos que usted ha podido desempeñar su carrera, ¿ha sentido tal vez que en algún momento o haya tenido que enfrentar algún tema de género con tal vez la dirección tradicional que se manejaba? Yo creo que sí, o sea, a lo menos en el sector eléctrico, hablemos así, en el que yo he pasado algún tiempo, eh, por lo general los líderes siempre fueron hombres. Entonces hablábamos de que teníamos un 80% de líderes hombres y un 20% de mujeres. Ujú, Y las mujeres siempre, la tendencia era que ocupaban cargos más bien en el ámbito administrativo, ujú, no en el ámbito técnico. Entonces, yo creo que todavía existen estas brechas en las que nosotros estamos y que debemos partir y tratar de cambiar, ¿no? Sí es importante que las mujeres lideren ciertos equipos, ciertos grupos, porque también estamos preparadas para así es. hacerlo. Entonces, todavía pienso que en diferentes sectores, a lo menos estratégicos del país, sí existen esas brechas a nivel interno de las instituciones, ¿no? ¿Y usted ha tenido que enfrentar algo tal vez y lo ha podido No, superar? por suerte siempre he tenido la capacidad para poder, como mujer y como profesional, actuar con esa fuerza y valentía para no sentir ese atropello que podría darse. Ujú. Ajá, Claro que se podía dar con anterioridad, con pero bueno, anterioridad. el objetivo también es que cada vez se vaya cambiando y que existan más mujeres también liderando empresas públicas, privadas y más. Efectivamente. Claro, nosotros justamente en nuestro podcast hemos tenido gratas invitaciones de personas con un nivel muy alto, en niveles muy altos del sector público y privado, que son mujeres. Y justamente eso es muy grato para nosotros porque nuestra empresa también la lidera una mujer. Entonces, claro, vemos que justamente todos los cambios se pueden hacer, únicamente hay que tener la voluntad política para hacerlo, creo yo. Incluso, más que todo en el tema eléctrico, como usted bien dice, se ha visto que históricamente ha sido la mayoría hombres, pero también pueden liderar mujeres que vengan con una gran experiencia, con una buena formación y más que todo con ideas superiores que pueden cambiar la mente cuadrada que tal vez tenga un hombre. Estimada doctora, ¿qué valores usted considera que se deben acompañar siempre en el sector público? Yo creo que lo primero es la ética, la transparencia, el actuar con calidez y el estar para el servicio público. ¿Qué significa estar para el servicio público? Es atender al ciudadano de una manera adecuada. Ujú, O sea, el ciudadano, entender que el ciudadano es el cliente del sector público y el ciudadano merece una atención con respeto y una atención adecuada. acá. Y que desde diferentes espacios en los que un funcionario público está, no necesariamente el que atiende al cliente, sino podrá haber gente que está haciendo compra pública, podrá ser otros que están haciendo diferentes proyectos en sectores estratégicos, y que por más que el funcionario esté desde el sector público y no atienda de manera directa al ciudadano, cada una de sus actuaciones como servidor público sirven para llegar o para tener un desarrollo sustancial para un país. Ujú. Entonces creo que tener esa visión es lo fundamental, esos principios en cada una de las actuaciones que hacemos. Porque yo creo que dentro de los principios incluso
Está la transparencia, está el tema, la honestidad con que actuamos, pero también está el trabajo arduo al que nosotros nos enfrentamos y al que tenemos que ir, porque no es cuestión de tener un determinado horario, llegar a un horario, me voy, sino el cumplir objetivos y metas que el Estado necesita. Exacto, y siempre buscando el bien de la ciudadanía, ¿no? Así El es. fin de la política inclusive. Ujú. Bueno, estimada doctora, le agradecemos mucho por haberse dado el tiempo para esta entrevista. Es muy importante para nosotros siempre contar con criterios de profesionales que han tenido una trayectoria destacada como la suya y que siguen teniendo una formación muy grande. Nosotros también en nuestro podcast hemos acostumbrado dar un mensaje a los jóvenes, a los estudiantes que siguen mucho nuestros programas y que están siempre atentos a ello. ¿Qué mensaje les podría dar usted, doctor? Bueno, el mensaje que les quiero dar es que efectivamente el derecho público tiene que ser más dinámico, más moderno, introducir ciertos conceptos de inteligencia artificial en todas las actuaciones que se realizan para que en el derecho público las cosas sean más ágiles y transparentes. Entonces, esa iniciativa de la juventud es la que necesitamos incorporarla dentro del sector público para ir mejorando los procesos que cada una de las entidades maneja y así lograr los objetivos que como Estado necesitamos. Ese sería mi mensaje, así que muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Igual nosotros nos sumamos también a este mensaje porque siempre va a ser importante estar a la par de la tecnología. En Ediciones Legales desarrollamos herramientas tecnológicas que vengan a ayudar a los funcionarios públicos, también a todos los servidores privados también, siempre acompañados de inteligencia artificial. Yo siempre lo digo, la inteligencia artificial ha venido a ayudarnos y a hacernos incluso más éticos, más responsables y más eficientes, que es lo que buscamos. Le agradezco mucho por esta entrevista, estimada doctora, y a todos nuestros seguidores, pues continúen en nuestros canales, donde tendremos entrevistas muy interesantes como la del día de hoy. Muchas gracias también. Y claro, un papel fundamental es equilibrar la innovación, la integridad, el desafío de hacer mejores instituciones y más ágiles y transparentes. Doctora, muchísimas gracias y gracias a todos. Te presentamos Fiel Web más IA, tu aliado de inteligencia artificial. El componente perfecto para enfrentar todas tus dudas legales. Con el respaldo de Ediciones Legales, una empresa con experiencia en información legal desde 1989 y con cobertura en todo el Ecuador. Para profesionales, Fiel Web más IA es una ventana a una vasta biblioteca legal, que ofrece respuestas instantáneas y confiables. Optimiza tu práctica legal con acceso inmediato a jurisprudencia y legislación actualizada. ¿No eres experto en derecho? No hay problema. Fiel Web más IA convierte términos legales en respuestas claras. ¿Dudas sobre un contrato de arrendamiento? ¿Preguntas sobre tus derechos laborales? ¿Dudas sobre impuestos y derechos sobre casos de herencias? Fiel Web más IA te orienta y te explica conceptos complejos en un lenguaje sencillo. Con Fiel Web más IA, la justicia y el conocimiento legal están a tu alcance. Confiable, simple, rápido y para todos.